En primer lugar, básicamente la problemática se centra en lo que es la falta de presupuesto, que se traduce en precarización del salario de los docentes. Al día de hoy tenemos más de 730 días sin aumento salarial y bueno, eso ha desmejorado sus condiciones de vida. En la encuesta que realizamos vemos como nos salió que un 32% de docentes universitarios come menos de 3 veces al día. Eso quiere decir que su alimentación cada día está desmejorando. Cuando revisamos un poquito más ese dato, vemos como alrededor de 45% nos indicó que ha tenido que vender o intercambiar bienes para comprar alimentos. Eso te da de alguna manera la situación tan sensible en el tema de alimentación, que es un poco lo que uno más requiere. En el tema de salud también vemos como en años anteriores los docentes contaban con los institutos de previsión profesoral y solo al día de la encuesta, cuando hicimos la encuesta, 17% apenas accedía a ese servicio. O sea, quiere decir que tienen que acceder por otras vías privadas o públicas, pero cuando revisamos un poquito más vimos que un 56% de docentes también vende bienes para poder solventar situaciones de salud. Cuando vamos al tema de los estudiantes, vemos que un 97% de estudiantes no tiene becas, un 92% dice que no cobra bonos del Estado, 59% de los estudiantes tienen que trabajar y estudiar. Entonces, eso ahí más o menos se refleja el tema, 86% no tiene transporte público, básicamente no hay comedor universitario, entonces es un déficit de presupuesto muy alto que afecta la autonomía universitaria para tomar decisiones. Si uno se va a la falta de presupuesto o a las dificultades para acceder a presupuesto, pues como del año 2012, 2010 se viene afectando esto en las universidades. Sin embargo, a lo interno había oportunidad de estudiar, de actualización de los docentes, eso permitía que uno formara buenos profesionales. Yo creo que esto se ha venido agudizando cuando se empiezan a centralizar el presupuesto universitario y, por ejemplo, los sueldos se paga directamente a través del ministerio, de la plataforma del Sistema Patria, directamente a los profesionales, a los trabajadores universitarios, y eso debilita pues la formación del estudiante, la dedicación exclusiva del estudiante, o sea, no compartir trabajo y estudio, o por lo menos sí, hace muchos años eso se hace cuando fuimos estudiantes estudiábamos y trabajábamos, pero a lo mejor no como ahorita. El estudiante que trabaja ahorita mantiene el hogar de sus padres, ¿no? La calidad educativa ahorita, digamos, debería estar en manos del Estado, que garantice el derecho a una educación de calidad. ¿Qué está pasando ahorita? Que la educación de calidad está en manos de nosotros ahora, de los docentes, que hacemos el trabajo prácticamente por vocación, y del estudiante que hace el esfuerzo, ¿no? Entonces tú puedes ver, hay situaciones muy disímiles a nivel de las universidades, donde puede haber facultades donde los docentes y los estudiantes están haciendo grandes esfuerzos, pero hay otras donde no se puede porque la universidad queda lejos, porque no te puedes trasladar, porque no tienes los servicios. Entonces ese es como un estudio más profundo que debemos hacer. Pero sí se está afectando efectivamente el derecho a una educación de calidad. Bueno, la calidad de la educación queda comprometida y queda en manos de quienes estamos desarrollando el trabajo universitario, las clases universitarias, es decir, en manos de los docentes y los profesores. Con todas esas condiciones que tú describes, tenemos que estar entonces tratando de motivar a los estudiantes, tratar también de motivarnos nosotros. Cuando tú revisas un poco los resultados de las encuestas, vemos que muchos docentes y estudiantes tienen síntomas relacionados a depresión, y vemos también, por ejemplo, un 75% de docentes dice, mira, he pensado en los últimos 2 meses en dejar de trabajar en la universidad. Un 61% de estudiantes te dice, mira, yo he pensado en dejar los estudios. Entonces, ese es como el escenario diario al que nos enfrentamos, como dices tú, a veces sin internet, a veces tratando de dar las clases online,
las clases se vienen desarrollando en la universidad después de la pandemia con las dos modalidades y bueno, en ese escenario trabajamos. En la región capital, la mayoría de las clases son online, o sea, o van, no, online, mejor dicho, semipresenciales. ¿Por qué? Porque tienes un poco más acceso a internet, a pesar de que tampoco es que es la calidad óptima, ¿no? Pero cuando vas a las clases en la región guayana o nororiental, un 72% de las clases son presenciales. Y es que efectivamente cuando tú tratas de comunicarte por internet, es sencillamente imposible, ¿no? Entonces, en este escenario es un escenario como de buscando flexibilizar, tratando de ver cómo nosotros generamos otras estrategias, cómo el estudiante también genera otras maneras de estudiar y de ponerse al día. Entonces tú ves estudiantes que están efectivamente estudiando su carrera, pero entonces empiezan a hacer un curso de algo que les ayude a complementar, el docente también tratando de actualizarse. Esto es un esfuerzo, pero un esfuerzo muy manejado desde la ausencia de condiciones para poder desarrollar la calidad educativa. Y es mucho esfuerzo, y ese producto entonces puede ser un estudiante que haga mucho esfuerzo y se forme bien con docentes que hagan mucho esfuerzo y traten de hacerlo mejor, pero también puede ser un producto, un estudiante mal formado y un docente con pocas condiciones de formar bien. Entonces digamos, queda muy a la discreción de cómo podemos desarrollar eso en la práctica. Cuando empezó la migración fuerte en el 2017, nosotros nos fuimos quedando con salones, por lo menos yo daba clases en una sección de 35 y me quedé con 12. Hace poco esa promoción se graduó y eran 6. O sea, y así ves, tienes cada vez menos estudiantes. Entonces, claro, tienes menos estudiantes y tú haces un esfuerzo más, te dedicas un poco más a ellos, pero no es el deber ser, porque la idea es que la matrícula se llene, que haya las condiciones, que haya las cantidades de estudiantes. Yo llegué a tener un estudiante en una materia. Bueno, y eso que en mi área, yo trabajo en un área social, pero en áreas por lo menos cuando vas a física y matemática, bueno, 2 estudiantes. Entonces, ves un poco lo que fue la deserción producto de la migración, sobre todo de los jóvenes. Y en el caso de los profesores fue también mucha deserción de los profesores más jóvenes. Nosotros en el estudio nos da que más del 50% de los docentes tienen más de 54 años. Es decir, la mayoría del docente universitario es una persona adulta, a pocos años de ser adulto mayor según la ley. Y entonces, no es que no, digamos, que uno no lo valorice, pero la idea es crear regeneración de relevo, pues tener capacidad de incorporar los mejores estudiantes a dar clases, de incorporar gente joven a dar clases, pero cada vez es más difícil. Mira, eso es verdad que es bastante comprometedor la respuesta, porque de verdad pudiera ser que no, pero también hay mucha resiliencia. O sea, tú ves que el joven, esa doble rol que está teniendo de estudiar y de trabajar, lo va formando, le va como templando un carácter para el trabajo y le va ayudando, ¿no? Y te voy a contar, recientemente se graduó con nosotros, presentamos el trabajo, ella presentó, yo digo presentamos porque bueno, me siento parte de, ella presentó su trabajo de grado, la muchacha de Mérida. Ella migró, estuvo trabajando fuera en Colombia. Cuando empezó la clase online se animó otra vez, estudió online. Bueno, el cuento de ella es todo por supuesto estudió más tiempo y hace poco cuando presentó su trabajo de grado, pues, o sea, migró, vio cómo sus compañeros se fueron, vio cómo se deterioró la universidad, le tocó limpiar la universidad porque no había condiciones, recoger plata. Entonces, bueno, pero lo logró y ella hoy, en el día que estaba defendiendo su trabajo de grado, lo estaba haciendo desde una ONG, trabaja en una ONG internacional y tú dices, bueno, sí generó unas capacidades. Pero es mucho de acompañamiento, es mucho de reflexión,
Y también del tipo de carrera, porque efectivamente a lo mejor si tienes algunas carreras donde las prácticas no se pueden hacer, los laboratorios no se pueden desarrollar, pues el muchacho sale no sale bien formado. Sin embargo, bueno, hay la disposición, pues a lo mejor cuando están empezando su trabajo en el área, porque no siempre trabajan en su área, a lo mejor, bueno, en la empresa los termina de formar, pero yo digo que un estudiante que termina y que hace el esfuerzo tiene algunas capacidades. Por supuesto, dentro del contexto de lo que significa la crisis de esta emergencia humanitaria que estamos viviendo en Venezuela, que compromete de alguna manera el estar actualizado en algunos conocimientos. Yo creo que lo básico es, primero, volver a rescatar la autonomía de las universidades. Yo creo que, digamos, esa universidad dependiente de una perspectiva de gobierno, o sea, la universidad es la diversidad del pensamiento y del conocimiento. Entonces tú tienes que dejar que eso allí fluya y se forme para poder tener acceso a las distintas corrientes de pensamiento, a las distintas formas de explicar las situaciones, de entender el mundo, de las distintas formas de experimentar, de trabajar, etcétera. Entonces, eso implica, aparte de la autonomía, bueno, primero, los presupuestos adecuados para que las universidades se desarrollen. Segundo, la elección, o sea, poder elegir autoridades, poder elegir representaciones de estudiantes, profesores y personal administrativo y obrero. Eso pasa por eso, pues renovar las autoridades. Tenemos autoridades que tienen 16 años y no se han podido hacer elecciones porque no se permite a través del Tribunal o del Supremo de Justicia, impide la realización de algunas elecciones en las universidades. Pasa también por rescatar. Claro, las universidades también tenemos que pensar en reinventarnos, en generar nuestros ingresos, pero eso pasa también por rescatar las providencias estudiantiles. Venezuela era uno de los países, digamos, donde la mayoría de la gente se enorgullecía de estudiar en una universidad y que tú tenías todas las condiciones, tenías comedor, tenías transporte, viniendo de cualquier estrato social. Y eso permitió durante mucho tiempo en el país tener movilidad social. O sea, tú podías venir de una familia de muy escasos recursos, estudiabas medicina y tu condición de vida y de tu familia mejoraba sustancialmente. Eso hace rato se paró en nuestro país. Ahorita dentro del observatorio yo cada vez me admiro más, a pesar de los datos tan duros que uno a veces saca. Cuando tú visitas una universidad, la capacidad, el capital humano que hay es increíble en distintas áreas de medicina, las ciencias agronómicas, tecnológicas, a pesar de las dificultades para formarse, las ciencias sociales, las artes. Hay un capital humano que uno dice, wow, o sea, tenemos aquí todo para nosotros reconstruirnos, pero necesitamos pues que el gobierno genere políticas y crean la educación universitaria como un mecanismo del desarrollo de las naciones. O sea, no es nada más estudiar por estudiar. La educación universitaria se asocia al desarrollo de un país. En la medida que nosotros tenemos una mejor educación, el país se desarrolla más adecuadamente. Entonces, bueno, pasa por un cambio más o menos profundo.